habíamos anticipado que, bueno, en el marco de esta semana tan importante para las universidades públicas y en particular para la nuestra también, la UNAM estará otorgando hoy el título Doctor Honoris Causa a la doctora Dora Barrancos, socióloga, investigadora, educadora feminista, doctora en historia, que además ha recibido numerosos títulos Doctor Honoris Causa por parte de otras universidades. Es presidenta, es una de las presidentas de la Comisión Provincial de la Memoria, donde también preside Adolfo Pérez Esquivel. Está en la ciudad de Posadas porque el acto será esta tarde, hoy a las 18 horas. Y bueno, tenemos el placer de precisamente contactarnos con ella. Está en estos momentos vía telefónica. Muy buenos días, Dora. Un placer saludarte. Susana Babi y María Cristina Miño de la radio de la Universidad Nacional de Misiones. Muchísimas gracias por este contacto, encantada de estar con ustedes, colegas de las ciencias sociales, y poder, bueno, explayarnos un poquito para toda la comunidad, que amo tanto, esta comunidad misionera. Bien, Dora, bueno, como decía en la introducción y para la audiencia también, has recibido a lo largo de tu extensa y prolífera trayectoria numerosos reconocimientos, títulos, doctor en honoris causa. Bueno, ¿qué representa para vos estar ahora en nuestra provincia y bueno, también recibir de alguna manera este mimo y este reconocimiento a toda esta labor tan comprometida que venís desarrollando? Bueno, ya puedes ir imaginando, ¿no? Estoy muy conmovida, primero porque me enteré hace unas horas, en términos reales, yo diría 72 horas. No sabía que tenían esa sorpresa, que tenían esa bella sorpresa ahí escondida, de modo que me vine a enterar y me sacudió muchísimo porque... si es verdad, he andado recogiendo esas titulaciones a veces con preocupación, digo, pero qué banalidades que están sucediendo, con qué ligereza se están dando esas titulaciones. O sea, me gusta tener el humor profundo y sarcástico sobre mí misma, pero es muy conmovedor, hablando seriamente, muy conmovedor. He estado muy unida a esta universidad, a la UNAM, sobre todo cuando especialmente fui directora del CONICET y hice, en fin, con la agencia colectiva local tan empeñosa, tan rigurosa. Acá hay una comunidad de mucho rigor en todas las materias, pero al mismo tiempo debo decir la cooperación extraordinaria que ha sido a la investigación social y humanística, ¿no? Así que es para mí un momento muy conmovedor, muy, muy conmovedor, y que agradeceré con mucha lacrimógena actitud esta tarde. Dora, me gustaría, porque bueno, sabemos también en realidad es tan necesario, y decías de esto de, bueno, la investigación social, y vemos también, bueno, y te seguimos, tus reflexiones y este momento tan especial, tan difícil que atraviesa sobre todo nuestro país, ni hablar del sistema universitario y científico. ¿Cómo definirías este tiempo que estamos viviendo desde la mirada de las ciencias sociales? Estamos atravesando un tiempo aciago, muy crepuscular. Son metáforas que parecen todas inadecuadas frente a la gravedad que estamos atravesando, sobre todo porque está siendo afectada toda la comunidad argentina, la comunidad más pobre, la comunidad de los sectores que siempre tienen menos y que ahora están como... acorralados en unas magnitudes de apreciación que efectivamente las ciencias sociales están pudiendo hacer. Se ha vuelto a una vorágine de trabajos acerca de las precariedades sociales. Esto ya ocurrió en el momento, los años 90, y evidentemente hay algo que decir. Las ciencias sociales fueron muy pertinentes
en aquel tiempo, me acuerdo respecto a algunas críticas, algo de eso diré hoy, que se hacían sobre cierta inocuidad que tenían las ciencias sociales o cierto desempeño de las ciencias sociales que no se situaba exactamente en el meollo de nuestros problemas críticos sociales. Bueno, yo me acuerdo que hice una ponencia acerca de una desmentida. Lo que había ocurrido en la Argentina había sido una enorme contribución de las ciencias sociales para justamente distinguir las formas de la pobreza, distinguir la afectación de la pobreza, distinguir las implicancias subjetivas que había tenido el tremendo fenómeno de la pobreza en los años 90, el desempleo masivo, etcétera, etcétera. Una enorme cantidad de trabajos. Quiere decir que esto también significó algo que se tornó con yo diría hubo un sentido ampliado. Yo voy a recordar que el ministro Cavallo le dijo a Susana Torrado, vayan a lavar los platos, ¿recuerdan ustedes, no? Sí, sí, sí. Entonces, ese vayan a lavar los platos estaba significando que estaba absolutamente incomodado, molesto por la significación que había tenido, la escala de trabajos que denunciaban, cuáles eran los efectos de las políticas económicas neoliberales de aquel momento. Así que quiero volver a evocar esto, porque de esto se trata. Hoy estamos todavía muchísimo más comprometidos como sociedad en orden a el descarte humano, con una crueldad que no se vislumbraba ni siquiera en los 90, porque en aquellos años había por lo menos una tentativa una tentativa justificadora, ¿no? Ahora no. Esto es esta idea de descarte, creo que la planteo muy bien una figura que yo respeto mucho, que es nada menos que el Papa, ¿no? Diciendo que estamos en sociedades en donde la dinámica arrolladora, concentrativa de recursos en pocas manos está significando la creación de millones y millones de cuencas humanas descartables. Bueno, estamos en eso, se ve. Y lo que también quiero decir, que lo asiago está representando no solo ese retroceso en materia no distributiva social, sino el arroyo que están sufriendo todas las políticas de derechos humanos, y voy a hacer hincapié desde ya en decir el arroyo de los derechos que tienen que ver con nuestra condición femenina, con las disidencias sexogenéricas, porque ahí sí hay una novedad y se trata, como dicen los elementos gobernantes, de una verdadera batalla cultural para, extirpar, para extinguir las validaciones que hemos hecho en torno de políticas de equidad, políticas de igualdad. O sea, estamos viviendo un momento de muchísima penumbra, de muchísimo dolor, pero bueno, yo tengo para mí reservo la necesidad de comunicar, ¿no? Que bueno, que como dice Hannah Arendt, la recuerdo mucho, ustedes deben saber que en las últimas presentaciones que hago mención a Hannah Arendt y a el mal también se cansa, el mal también se cansa. Por supuesto, lo que necesitamos es amucharnos, juntarnos, y las ciencias sociales que están haciendo una gran contribución, sobre todo en la descripción densa de estos procesos detractores que pretenden aniquilar nada menos que los fundamentos mismos de los derechos humanos. Dora, pensaba, digamos, a quienes elegimos y a quienes están iniciando su paso, su tránsito. No te escucho bien, sí, no escucho bien. Preguntaba que
¿qué le dirías a quienes elegimos el campo de las ciencias sociales y a quienes están empezando a transitar sus carreras en este campo, digamos, que dentro del bagaje que tenés, las cajas de herramientas que serían indispensables para quienes estamos en este campo disciplinar hoy? Hay una que es fundamental: compromiso. Las ciencias sociales, todas las ciencias son en un punto sociales, todas las ciencias. Ahora, específicamente, el mandato que tienen las ciencias sociales es transpirar epocalmente, me refiero sobre todo a aquellos contenidos fundamentales, transpirar epocalmente, cruzar los grandes nudos, tratar de desentrañar y comprender qué es lo que está ocurriendo. Esto es fundamental. Comprensión es un elemento connativo elemental que tienen las ciencias sociales, pero a eso hay que agregarle compromiso. Yo voy a evocar a a Norbert Elias, una de las figuras así para mí prototípicas de la sociología, que de mediados del siglo XX, y él tiene un concepto precioso y un libro escrito en ese sentido, que lo nuestro es compromiso y distanciamiento y compromiso, es decir, nos distanciamos para poner una óptica comprensiva y al mismo tiempo entrañamos aquello que representa, aquello que está representando los valores fundamentales de la condición humana, ¿no? Justicia, equidad, y estas son las cuestiones valorativas de las que estamos, es una herramienta de la que estamos imprescindiblemente necesitadas todas las gentes que hacemos investigación, ¿no? O sea, tenemos que empeñarnos en conocer mejor cuáles son los nudos de la realidad, cualquiera sea nuestra perspectiva disciplinaria, antropología, sociología, historia, porque historia es humanidades, pero el rendimiento final es lo que acabo de decir. Todas las ciencias en un punto son sociales. ¿Y por qué lo son? Y porque tenemos nada menos que malla de lenguaje común, porque estamos instalados en un tiempo que es societal, que hay ahí una externalidad que está demandando conocimiento, que nos incita a conocer en matemáticas, en químicas y desde luego en antropología, en sociología, en historia, en psicología, ¿no? Entonces la caja de herramientas nuestra tiene que ser una profunda adhesión, de mucha, yo diría, de mucha responsabilidad y de mucho rigor para poder conocer, y una toma de compromiso. Esto era una cuestión que estaba muy vigente en los años 60, pues tenemos que retomar esa medida herramental fundamental para poder comprender y entrañar, para poder transformar. El destino de las ciencias finalmente es aumentar la dignidad humana. Y en ese contexto tan fundamental, el rol de las universidades públicas, que a pesar de este contexto de embate, de estas políticas y estos golpes que de alguna manera recibe de distintas maneras, todo el sistema universitario y científico, ese rol fundamental en, hablabas de dar a conocer estos nudos de la realidad y el papel fundamental que tienen científicos en cada una de las áreas para precisamente esa construcción del conocimiento y ese debate tan plural, abierto. Sí, yo creo que además esto implica, desde luego, que nos reconozcamos en una multitud, en una poliglosia, ¿no? No en el monolenguaje. Necesitamos, por supuesto, perspectivas diferentes. Acá lo que hay que volver a asegurar es la perspectiva diferente, amplia, democrática. Entonces la pluralidad de voces es importantísima
pero insisto en que evidentemente esto tiene que darse en un marco de compromiso para transformar la realidad. Pero bueno, efectivamente estamos atravesando, el panorama es tremendamente comprometido, muy grave, con relación a la sostenibilidad de la universidad pública, porque ya se sabe que las extremas derechas en realidad tienen un problema con la criticidad. Toda universidad al final es una caja de herramientas críticas. Eso no se soporta. Y además tenemos en nuestro país una conjunción completamente alienada respecto del significado de los recursos que se gastan en las universidades. Entonces hay un problema valorativo de lo que hacen las universidades críticas y hay un problema de, digamos, enormemente adherido a la causa de la materialidad inconducente, ¿no? Es decir, es un gasto que no remite a nada, es un gasto que es innecesario, como dice inclusive la última resolución, que limita, que nos saca el sistema científico alrededor de $1.800.000. Piensen ustedes, hay una resolución reciente. Justamente en esa resolución se dice qué es lo que sirve. Desde luego ya sabemos que en sus concepciones la universidad debe servir para aquellas materias aplicativas. Ya esto lo vimos en algún momento anterior, prácticas, el pragmatismo, el emprendedurismo, todas esas cosas, una tecnología inmediata, si se puede, porque también en esto hay que decir, se está limitando la capacidad de conversión tecnológica, porque se prefiere comprar tecnología afuera. Eso también hay que decirlo. Entonces no es solo, las universidades no solo están sufriendo por su mengua de recursos en el área científica básica, sociales y demás, sino también en materia de poca posibilidad de creación transformadora tecnológica. Y bueno, ayer precisamente en el Día de la Ciencia, y retomando un poco esto de los costos de la ciencia, recordamos lo que decía Bernardo Houssay, que decía, la ciencia no es cara, cara es la ignorancia. Como para... Así es. Hay que ponérselos. Bueno, Houssay era precisamente un hombre de gran pensamiento liberal auténtico, digámoslo. Bueno, esta es harina de otro costal, evidentemente, lo que voy a decir ahora, pero estoy segura de que lo que no son las actuales autoridades son precisamente auténticos liberales. Siempre diré que es demasiado sofisticado llamar neoliberalismo a las formas concentrativas, escandalosamente depredatorias y insaciables en su deseo concentrativo. Veo que me parece que está llamando otra radio. Bueno. Dora, sí, sabemos de tu tiempo y bueno, te agradecemos un montón, un placer poder charlar contigo. Un muy grande y un abrazo muy grande a la comunidad misionera. Gracias por visitarnos, gracias. Hasta pronto.